18:48, cambiamos absolutamente de tema. Empezamos a presentar a uno de nuestros invitados, ¿te parece? Que ya es abonado nuestro. Sí. Hay que darle el carnet de C5N. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? Bien. ¿Cómo le va, Juan Carlos? ¿Todo bien? Estamos muy bien. Contento de ser abonado. Me parece muy bien que venga aquí, que esté contento, que nos cuente por eso cómo está todo el avispero, cómo está revuelto o no. El avispero de la economía. Sobre todo economía, ¿no? Sí, claro. que es un poco nuestro tema, está Sí. revuelto. El asunto no es tanto el revoltijo, sino si el revoltijo es sabroso o es amargo, ¿no es cierto? Y bueno, los indicadores de actividad económica, fundamentalmente de la actividad industrial, son negativos. Por supuesto que la visión del gobierno nacional sigue siendo de generar expectativas positivas. El ministro Duhovne dice que se están creando 20.000 puestos de trabajo mensuales y que la reactivación ya comenzó. Ahora, la Unión Industrial Argentina, que bueno, es una entidad muy representativa, dio a conocer la información de la actividad económica, fundamentalmente industrial, de febrero, y hay una caída, según la Unión Industrial Argentina, del 9,5%. El mismo, yo diría, para el mismo tema, el INDEC da una caída del 6%, algo menos, sin embargo, está en un rango similar. Y la otra cosa, yo diría, fuerte, es que el bimestre, enero-febrero, también hay una caída de la actividad industrial del 5%, y el INDEC da una caída del 3,5%. O sea, está claro que hay una dificultad muy grande, ¿no? Juan Carlos, estamos hablando de ¿cuántos meses consecutivos en caída? 12, o sea, estamos hablando de la interanual de febrero a febrero, ¿no es cierto? Es una caída muy sostenida porque además podría haber habido, digamos, un serrucho. Sin embargo, son 12 meses consecutivos de caída. Y este último, según la Unión Industrial Argentina, es el peor, ¿no es cierto?, de la serie de 12 meses. El más fuerte, diríamos. El más agudo, claro. En realidad, si uno lo repasa, no hay nadie que no acepte que tenemos una capacidad ociosa, insisto, en la industria, porque después están los servicios, el comercio y otras ramas. Sí. Otras ramas de la economía, del 40%, o sea, se está trabajando con, digamos, simbólicamente, una de 4 máquinas paradas. Por lo tanto, es difícil que el resultado no sea este. Hablamos del consumo y también de algo que a la gente le preocupa. No han comprendido todavía muchísimas personas lo de las tarjetas de débito y crédito. Hay gente que todavía vas, inclusive, a comprar y ves que están dudando, que no saben si compraron efectivo, si pagaron con la tarjeta de crédito. Y obviamente eso incide en el consumo, que ha bajado y bastante. Sí, ese es el otro aspecto que es imprescindible analizar, justamente el consumo. Porque si hay consumo, impacta obviamente en la actividad económica, en la industria, el comercio, los servicios, etcétera, etcétera. Y en realidad también hay una caída. Y lo que vos decís, Roberto, ha tenido una influencia importante porque había todavía un rango que lo sostenía, que era el financiamiento, donde mucha gente, bueno, se endeudaba sobre la base del financiamiento. Francamente, lo que hizo hace un par de meses el secretario de Comercio es desconcertante, porque lo que fue agregar una medida que generó una pérdida de la capacidad de compra muy grande y contribuyó entonces a que el consumo siga cayendo, ¿no es Ahora, así? más allá de que la gente tiene y ha acortado, de hecho, sus gastos, ¿no? Porque el sueldo no le termina de alcanzar, entonces empieza a recortar por lo que menos necesita. Sí. De todas maneras, ¿la confusión del consumidor viene por una mala comunicación del gobierno o porque verdaderamente hay otros factores que, como decía Robert, no sabe si le conviene pagar con débito, si le va a faltar el efectivo? ¿Por dónde pasa la situación? Yo creo que eso fue un factor de hace un par de meses, si no recuerdo mal, o quizá algo menos. Efectivamente se generó una situación de confusión y una situación de eliminación del financiamiento gratuito. Ahora bien, la caída del consumo en realidad responde, yo diría, a una cuestión más estructural, que es esencialmente la caída del salario y las jubilaciones. Si uno ve el mercado interno, vos tenés hay un sector asalariado desde el que tiene sueldos muy modestos de 6, 7, 8 mil pesos al que gana 80 o 100, que también lo hay.
Bueno, todo ese sector perdió entre el 6 y el 9% el año pasado, la diferencia entre la inflación y lo que fueron las paritarias. Y la otra gran masa de consumidores son los jubilados, y recibieron un aumento del 31,6% contra una inflación del 41%. Por lo tanto, yo creo que hay un problema muy estructural de pérdida de ingresos del mercado interno. Y hay un punto interesante que no sé si usted lo comparte conmigo, que es la actitud del comerciante, ¿no? Que está buscando el efectivo. De hecho, hay muchos locales y muchos lugares, verdulerías, ferreterías, casas de insumos para el hogar y demás, que no aceptan ni tarjeta de débito ni tarjeta de crédito. Quieren el cash flow, quieren el dinero en ese momento. Porque no quieren pagar el impuesto. Claro, y ese tema también retrotrae al consumo de la gente, porque los ves allí en las hileras y en la cola, que la gente va con la tarjeta de débito pensando que no tiene que pagar el crédito porque si no se le hace un choclo, y cuando llega a la caja dicen no, solamente efectivo, que ni siquiera está puesto el cartelito. Entonces también creo que, no sé si usted me lo dirá, es base del bajo consumo que hay hoy por hoy, que el comerciante quiere el cash. Sí, efectivamente ese es un rasgo de una parte del comercio, porque una gran parte, medianos y grandes, no lo pueden hacer, y una buena parte de los chicos tampoco lo hace, pero lo acepto como un dato de la realidad. De cualquier manera, yo diría que eso existía antes de estos tiempos, ¿no es cierto? En todo caso, sí, claro, la evasión impositiva. En todo caso, ahora, francamente, creo que se justifican más esas actitudes. En realidad no se justifican nunca, porque los impuestos deben ser pagados. Como en todo todos. caso, lo que se debe discutir es la política impositiva, la política del mercado interno, los salarios y las grandes políticas troncales, pero después los impuestos hay que pagar. Pero el pequeño comerciante, el pequeño industrial, el que vende un servicio, el que vende, es el más perjudicado por lo que decíamos antes. Busca mecanismos de defensa para sobrevivir. Se dieron a conocer el cierre de comercios de unidades económicas, 4.600 y pico, de los cuales la mitad, 2.500, son microempresas. Por lo tanto, es el sector más perjudicado, ¿no? Ahora fíjese la confusión que hay dentro del consumidor, netamente dicho, que cuando comienza el conflicto con el Inca, el consumidor pensaba que los fondos del Inca formaban parte del impuesto que cada uno pagaba y que con de su hecho, entrada. Claro, que puede ser que vaya un 10% de la entrada, pero que los fondos del Inca no son del erario público, diríamos. No, son no, efectivamente. Empresas privadas. Es un tema muy interesante, más allá de que, bueno, ha salido a la palestra y una gran reacción del mundo del cine, del mundo de la cultura. Efectivamente, como vos decís, Abigail, se financia el cine argentino, y por eso ha tenido un gran crecimiento, claro, en la última década fundamentalmente, con impuestos que pagan las operadoras de cable, fundamentalmente, y con otro tipo de impuestos que paga la industria. Ahora bien, no lo paga el público, lo pagan ellos, y el Estado Nacional con esos impuestos los aplica a subsidiar el cine, lo cual para mí está bien. Esas son políticas estatales de subsidio a la cultura. Ahora bien, viendo el presupuesto nacional y un informe de FIEL, que es una organización económica neoliberal de la cual se vale el ministro Duhovne para estudiar una reforma impositiva, ¿saben qué podemos apreciar? Que ya hace meses tienen previsto, tanto en el presupuesto nacional como en la recomendación que le hace FIEL al ministro de Economía, que esos impuestos, que ellos le llaman de baja densidad recaudatoria, que pagan los cable operadores y otros operadores, entre ellos los famosos tanques que traen las películas extranjeras, esos impuestos deberían ser eliminados. Por lo tanto, si esos impuestos son eliminados o bajados, obviamente el Grupo Clarín es uno de los que más tributa por eso, pero reitero, también las grandes exportadoras de películas extranjeras, eso generaría un desfinanciamiento para el Inca y el cine argentino. Son unos 2.850 millones de pesos por año, una cifra
pero muy grande, y si insisto, se deja de cobrar esos impuestos, o sea, esos núcleos empresarios dejan de pagarlo, entonces o baja la capacidad de la industria cinematográfica o tendría que salir del erario público. Esas grandes corporaciones se beneficiarían porque dejarían de pagar impuestos. Es algo así en menor rango como lo de las retenciones al campo. Igual, ahora de vuelta están reclamando los sectores de la sociedad rural argentina bajar los impuestos nuevamente porque dicen que no ganan lo que tendrían que ganar. Nadie quiere pagar impuestos, pero los grandes, los que tienen gran capacidad de generar rentabilidad... ¿Y se está evaluando eso? Y la sociedad rural tiene un gran poder de lobby. Por algo, una de las primeras medidas que tomó el presidente Macri fue sacar las retenciones. ¿Y hablaríamos de una devaluación entonces? La devaluación y baja de impuestos, eso es estoy hablando de la sociedad rural argentina, de las grandes corporaciones agropecuarias. Hasta ahora ellos lo que lograron en cuanto asumió el gobierno, devaluación, con lo que se le multiplicó en un 50% sus ingresos en dólares y le bajaron las retenciones. Están volviendo a pedir que le bajen los impuestos. Bien, Juan Carlos, gracias por venir. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y usted sabe, nos toca lo de siempre, ¿no? Sí, por supuesto, y lo que nos más gusta. importante del día. Contar los temas a la gente. Claro, está muy obvio. linda, le dije, ¿no? Frigerio, el ministro habló de Santa Cruz, el ministro del Interior se refirió a la crisis que vive la provincia patagónica. También hizo mención a la gobernadora Alicia Kirchner y afirmó que heredó una situación tremendamente compleja. Es difícil para su administración despegarse de esta realidad porque hace como 25 años que esta provincia está gobernada por la misma persona. Cae la imagen del presidente Macri según una encuesta realizada por el Centro de Estudios de Opinión Pública, el CEOP, que dirige Roberto Bachmann. Fue publicada en un matutino y dicen, de hecho, afirma Bachmann, que se inclinarían en las urnas por la oposición el 45% de los ciudadanos argentinos. Señalan que lo harán principalmente por razones económicas. De quienes adelantan, de hecho, su voto, los candidatos del oficialismo tienen el 31% de los sufragios. Ninguno dice que lo haría por razones económicas, sino por razones políticas.